Bien hallados y queridos suscriptores, es un placer volver a grabar con ustedes. Lo primero de todo es que decir que la crítica anterior, que ha gustado relativamente, teniendo en cuenta que todavía no somos muchos suscriptores, ha sido muy bien recibida la crítica que publicamos de Feliz Culpa, y por ello deseo daros las gracias a mis suscriptores y a todas bueno, como diría don Juan Manuel de Prada, a las 4 mujeres que aún me soportan, como diría don Juan Manuel. Por cierto, que se va don Juan Manuel a Málaga a hacer una presentación de una película, junto con algunos invitados como María Elvira Rocabarea o Alfonso Borrego. Si están en Málaga, yo les animo a asistir porque seguramente será un auténtico espectáculo. Hubo una cosa que se me olvidó en mi crítica anterior, y fue ciertamente decir que la crítica de la novela de Feliz Culpa de Sofía Kozak, de Sofía Kosas-Stouka, está dedicada al hermoso y valiente pueblo polaco, que con una rica y bellísima rica y bellísima historia, que por su catolicidad y sobre todo por la belleza de sus mujeres, no debemos descartarlo. Esta crítica que nos ha llevado ciertamente esta crítica que más o menos estamos ahora haciendo, también la vamos a dedicar. Bueno, fue más o menos la que desencadenó indirectamente la creación del canal, porque mi jefe, don Alberto, y a quien le voy a dedicar esta crítica, don Alberto Balaila, me dijo: mira, Fons, si hicieras la crítica de la guillotina Meiji sería sensacional. Y él me dijo, y daría para un vídeo. Y bueno, yo no me puedo resistir a lo que me pida mi jefe, don Alberto Balaila, así que deseo dedicarle esta crítica de la guillotina Meiji, así de paso hacia amigos. También quería dar las gracias a la editorial Palabra por la cobertura que dio a mi crítica anterior de Feliz Culpa. Esta crítica se la vamos a mandar también a la editorial Quaterni, como hicimos con Feliz Culpa. Es que todavía tengo un poco de cargo de conciencia porque los asesinatos de la casa de Cagonal fui un pelín durillo con ella, así que decidí que era bueno empezar a hacer una crítica donde fuera más o menos más elogioso con lo que decía más o menos la editorial Quaterni. Lo primero que se debe decir es que yo le debo muchísimo a la editorial Quaterni. Me ha hecho conocer autores que yo prácticamente desconocía y que ahora son parte fundamental en mi vida, les quiero decir. Quizás algún día podamos hacer un vídeo sobre cuáles han sido los mejores libros de Quaterni. No sería una crítica, pero sí una mención expresa para que lo vean. Tanto le debo a Quaterni que, por ejemplo, la primera crítica que yo escribí para Goodreads fue Gokumonto, la isla de las puertas del infierno. Fue la primera crítica que yo escribí. Fue escrita por Seishi Yokomiso, uno de los discípulos más aventajados de Dogawa Rampo, que son los dos grandes escritores de novela policíaca, tanto Dogawa Rampo, que es un seudónimo de Edgar Allan Poe, pero en japonés, y luego Seishi Yokomiso. Ambos escritores han sido editados por Quaterni y yo les animo a adquirir sus obras, Los crímenes del jorobado y de Seishi Yokomiso es que tiene muchísimas más novelas editadas Quaterni, y es uno de los escritores que más me gusta. La última me parece que fue Los crímenes de la flauta del diablo, me parece, que fue la última que más o menos se editó de Seishi Yokomiso. No sé si estaré equivocado. Aparte de ese escritor, yo creo que ha habido unos escritores maravillosos que me ha hecho conocer Quaterni. Más o menos me hizo conocer, por ejemplo, a Hideo Kuda. Yo les recomiendo Los extraños métodos del Dr. Irabu, que es divertidísima. Si a ustedes les gusta la serie House, yo francamente se la recomiendo, Los extraños métodos del Dr. Irabu. Nasuhiko Kyogoku, por ejemplo, Fujimori Nakamura, por ejemplo, también es... También quiero recomendarles a Eiji Yoshikawa, que es un clásico de la novela histórica. Ese más o menos hizo una trilogía de Musashi, y no sé si es el autor, por ejemplo, de una novela del shogun Toyotomi Hideyoshi.
el increíble hombre el Taiko, el increíble guerrero con cara de mono, que ese Toyotomi Hideyoshi ascendió de la condición más humilde, o sea, de campesino, a la posición más grande que puede haber, que es la de Shogun. No podía ser el emperador, pero sí más o menos Shogun, y llegan a compararlo con nuestro Felipe II. Es su contemporáneo, y bueno, y a España más o menos las relaciones con él fueron un tanto ambiguas. Por una parte quería que participásemos en la anexión de Corea y China y nos propuso repartírnosla, pero por otra, como no aceptamos, pues amenazó con invadirnos Filipinas, algo que no pudo hacer. Hubiera sido un duelo muy interesante, ya lo hubo, ciertamente, no un duelo entre samuráis y los tercios, como más o menos se ha dicho, sino algo más interesante, o sea, y yo les recomiendo una maravillosa novela que también ha editado Quaterni y que yo creo que para mí una de las mejores, sobre todo la primera parte, que quiero decir que es La hija de los piratas de Murakami. Luego la batalla contra Nobunaga estaba muy bien, pero era muchísimo mejor la primera parte. Quizás porque la segunda ya sabíamos lo que iba a pasar y porque, bueno, a mí Nobunaga me cae muy bien y yo prefiero que gane. Al fin y al cabo, Oda Nobunaga fue el protector de los cristianos y es muy interesante que gane. Si les interesa la figura de Oda Nobunaga, yo les recomiendo a un escritor gaditano llamado David Begil, que es el autor de una novela 8 millones de dioses y El guerrero del cerezo. 8 millones de dioses se la recomiendo para que vean la catástrofe que supuso que fuera asesinado por Mitsuhide, Oda Nobunaga. Para los cristianos fue una auténtica tragedia, porque si bien es verdad que nunca se habría convertido a nuestra religión y seguramente a lo mejor la hubiera perseguido, lo cierto es que era el protector que necesitábamos y que era un contrapeso contra el budismo. Por eso fue una tragedia para nosotros la muerte de Oda Nobunaga, para los católicos. Y quizás no fuera un buen hombre, pero desde luego nos ayudó y hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que eso habernos implicado más y haberle ayudado, ciertamente. También es verdad que sí que participamos, apoyamos a los diferentes shogunes, aunque algunos nos traicionaron, tanto Toyotomi Hideyoshi como, por ejemplo, Tokugawa Ieyasu, que en un principio incluso se llegó a apoyar al hijo de Toyotomi Hideyoshi, o sea, Hideyori, se le llegó a apoyar en el sitio de Osaka. Hubo muchos cristianos que lucharon en su favor, eso le quiero decir. Pero sin embargo, si hay una escritora que ha brillado con luz propia y que para mí es la mejor y que seguramente salga citada y que seguramente también va a aparecer en esta crítica, es la escritora japonesa Miyuki Miyabe. Miyuki Miyabe ha escrito novelas maravillosas. Más o menos Quaterni editó la tetralogía de Tokio, siendo mi favorita de todas. Y yo creo que una de las mejores novelas. Yo podría haberla metido en la lista de los 10 mejores libros. Cuando hice ese vídeo con el tío Alberto, he leído más de 3.000 libros. Podría haber metido también El susurro del diablo, pero es que no cabía todo. Y luego está también otra maravilla que también pensé en meterla. Se llama Brave Story. Es una de las mejores novelas de fantasía que he leído. Yo no sé, pero estaría en un top 5 seguro. Quizás un poco por debajo de La historia interminable o del Señor de los Anillos o de las Crónicas de Narnia, pero ciertamente estaría sin duda ahí, por lo interesante que es. Yo no he leído de momento nada tan espectacular ni tan grandioso como Brave Story. Yo les animo a comprar los 2 tomos de Quaterni de Brave Story. No es que no he leído jamás nada como eso, igual que tampoco había leído nada tan espectacular como la primera parte de La hija de los piratas de Murakami. Es que la batalla es espectacular. Yo no había visto jamás lo que había hecho Ryowada, nunca. Nunca. Meter las citas ahí en medio de la novela. Lo más que había visto es a Jesús Sánchez Adalid meter anexos y epílogos finales para explicar el contexto histórico, pero meterlo en el medio, y Freud pensaba no sé qué, o sea, eso yo no lo... Y luego la espectacularidad de la batalla, es que yo creo que Ryowada escribió una novela extraordinaria. Y bueno, y otros 2 escritores que también de Quaterni que quería recomendar ciertamente es Norio Nanjo. Norio Nanjo más o menos le citamos en el vídeo, si ustedes no lo han visto,
yo se lo recomiendo porque así podría ganarle una apuesta al tío Alberto, pero que no le voy a conseguir ganar. Le prometí llegar a 5.000 visualizaciones y solo vamos por 4.200. Esa novela se llama Shiguru y el torneo del Shunpu, y es más o menos la que complementa a la novela de este escritor que vamos a hablar, llamada Futaro, pero no esta novela, sino la de los ninjas de Koga, que es en esa novela de los ninjas de Koga son dos clanes de shinobi o ninjas que se pelean entre ellos para decidir cuál debe ser el shogun que debe continuar el linaje de los Tokugawa. Ya más o menos no se está planteando la sucesión de Tokugawa Ieyasu, sino la de su hijo, Hidetada, que fue el segundo shogun. Y más o menos las opciones eran Iemitsu y Tadanaga. Y es una historia al estilo de Romeo y Julieta que a pesar de la crueldad y el salvajismo, por cierto, las peleas también son realmente espectaculares. Yo ciertamente, si algo he aprendido de Quaterni es que los mejores combates los he visto aquí. Yo creo que la de la hija de los piratas de Murakami, por ejemplo, los ninjas de Koga y Shiguru y el torneo del Shunpu, yo creo que los mejores combates los he visto ahí, han sido escritos por escritores japoneses, ¿no? Olvídense de, por ejemplo, Víctor Hugo, olvídense de Tolstoy, olvídense de Stephen R. Longhead. Tolkien también podría estar en esta lista de los grandes escritores de batallas. Olvídense, es que es otro nivel. Ryo Wada, Norio Nanjo y Yamada Futaro son otro nivel en el tema de la literatura bélica, en el tema de los combates y la literatura bélica. Combates de uno contra uno, pero también batallas campales extraordinarias. Es que usted no puede ciertamente tener una idea de la literatura japonesa si ciertamente no lee los libros que más o menos yo le he recomendado, ciertamente. Este de Yamada Futaro, por ejemplo, Los crímenes de la guillotina Meiji, pues más o menos marca una línea de acción muy diferente al que, por ejemplo, tenía los ninjas de Koga. De Shigurui por ahí una cosa que se me olvidó decirles. Shigurui más o menos es la continuación y más o menos se plantea qué es lo que habría pasado. Bueno, más o menos se analiza. Uy, se nos ha caído Trumpy, pobre, no. Más o menos Shigurui analiza una cosa. Y bueno, analiza cómo era el candidato rechazado para ser el sucesor de Hidetada. Y era el candidato que quería el padre, o sea, Hidetada apostaba por Tadanaga. Pero lo que les quiero decir es que al final se acabó imponiendo el criterio del abuelo, que es el que ya sabía, y Tokugawa Ieyasu, el primer shogun de la casa Tokugawa y es el iniciador del linaje que va a durar precisamente hasta la revolución Meiji, que es lo que va a contar este libro, ciertamente. Si había una esperanza en que Tadanaga fuera mejor que Iemitsu y fuera un poco más benévolo con los cristianos y fuera mucho mejor gobernante, pues después de leer la novela de Norio Nanjo, que es lo más bestia que he visto, incluso más bestia que Battle Royale, es más cruel, o sea, es más malvada y más cruel la de novela de Norio Nanjo, como ya dije en ese vídeo de 3 amigos hablan de ciencia ficción. Ciertamente es que me dejó absolutamente helado Shiguru, y te deja, y aparte y a diferencia, por ejemplo, de la novela de los ninjas de Koga, es que te deja un sabor amargo. Tiene otra novela también llamada Futaro, llamada Los 8 guerreros perro, que esa no la he podido leer. Creo que más o menos hablaba de Bakhtin, entre otras cosas, y también era muy interesante. Esa no la he podido leer. Es que no tengo tiempo. Mi estantería no tiene ni espacio y también el dinero es limitado y hay que elegir. Es muy triste, pero es así. Pero bueno, más o menos lo que más o menos les quiero decir es que Tadanaga no era mucho mejor. Es que la idea de Norio Nanjo es absolutamente diabólica. Era enfrentar más o menos a personas que se enfrentan entre ellas, en un principio en combates individuales, pero luego más o menos la idea que se tiene es hacer una melee, o sea, más o menos enfrentar a los guerreros sobrantes entre ellos. Es una historia, bueno, que intentas ahí, es una novela también que tiene un corte absolutamente fatalista y pesimista, como tiene esta novela, Los crímenes de la guillotina Meiji, como luego verán.
O sea, es una novela más o menos realista, o sea, casi distópica, por ejemplo, Shiguru y el torneo del Sumpu, porque más o menos planteas una rebelión contra un tirano y no va a ser posible. A ver, el tirano caerá, pero no por sus crímenes, sino porque su hermano lo detesta. O sea, Iemitsu, el mismo que masacró a los cristianos en Shimabara, lo detesta, no va a caer por eso. Pero bueno, vamos a contar ciertamente el final de ese periodo, el periodo Tokugawa, y esto es lo que nos cuenta Los crímenes de la guillotina Meiji. Me ha sorprendido muchísimo esta novela. Yo más o menos estuve hablando con Jaime Blanch, porque es que esta novela es muy interesante. Me costó muchísimo escribir una crítica de Los crímenes de la guillotina Meiji debido al tema tan interesante que toca. Lo primero de todo es que más o menos a mí es que yo tenía una imagen muy idílica y muy naif y muy blanca de la revolución Meiji. Más o menos lo que se te enseña en el colegio es que esta revolución coincide con la revolución de la Gloriosa en España, ciertamente. Y más o menos la idea que se te enseñaba en el colegio es que mientras la revolución Meiji permite el avance tecnológico, industrial de Japón e impide ciertamente que Japón se convierta en una colonia, algo que solo consiguió Siam. Solo consiguió Siam. Luego hubo otro país muy interesante, Liberia, que pasó a ser habitado por los esclavos que huían de Estados Unidos y que les permitió ir a Liberia para vivir en un mundo en donde no hubiera esclavos. Pero claro, estaban los diamantes de Taylor, que eran casi peores. Que eran casi peor. O sea, Liberia es un país que ha tenido también una mala suerte infinita. Y luego, bueno, Etiopía o Abisinia aguantó, pero hasta la llegada de Mussolini y del fascismo. Y luego, bueno, el Negus fue asesinado por los comunistas, les quiero decir. Más o menos por eso fue muy meritorio, a mi modo de ver, lo que hizo Japón, y por eso tenía a Japón tan idealizado. No a Japón, sino a la revolución Meiji tan idealizada, aparte de que la revolución Meiji permite una cierta occidentalización y también hace una cosa que yo valoro mucho y por lo que supongo que ciertamente es lo mejor para mí de todo, y es se tardó, pero se puso fin a la persecución que sufrían los cristianos. Todo esto no empieza con la revolución Meiji propiamente, sino ciertamente con la llegada del Comodoro Perry, que pega unos cañonazos en el año 1855 o la década de los 50 del siglo XIX, pega una serie de cañonazos y acaba obligando a abrir los puertos a las potencias extranjeras, que habían sido. Solo quedaba una, o sea, los japoneses solo podían negociar con un país, que era Holanda, que estaba en una isla llamada Terajima, no sé si estaba por Kyushu, no sé por qué isla de Japón estaba, y era el único punto donde podías comerciar con una potencia extranjera. Cabe decir una cosa, que todos los libros estaban prohibidos y que solo en el siglo XVIII un shogun permite una cierta apertura. Un shogun, pero no permite que entren todavía manuales cristianos en Japón. Si un extranjero tenía la mala suerte de llegar al Japón, entonces se le cogía prisionero y se le cortaba la cabeza. Japón, más o menos el Shokaku, implantado por la dinastía de shogunes, los Tokugawa, era implacable. Y no había ninguna posibilidad de negociar, ni tampoco indultos, ni nada por el estilo. O sea, que si tú llegabas al Japón y no podías ciertamente te cogían, estabas muerto. Francamente, estabas muerto. Igual que pasaba con los cristianos, o sea, hicieron pesquisas, redadas para cogerlos. Es que prácticamente parecía que Japón le había pasado lo mismo que a China, que prácticamente los cristianos fueron absolutamente aniquilados, en ese caso por la dinastía Ming, que luego al final paradójicamente fue la que al final los últimos emperadores de la dinastía Ming se acabaron convirtiendo al cristianismo, los últimos, cuando ya habían perdido el poder frente a los manchúes, y fueron los que permitieron que el padre Ricci evangelizara China, ciertamente.
les recomiendo una novela llamada El sabio de Occidente, y también, si les interesa ese tema, y también una novela llamada El Oriente en llamas, del escritor Luis de Wohl, que es una novela sobre San Francisco Javier. Se las recomiendo muy vivamente. Y la idea que San Francisco Javier también estuvo en Japón y fue prácticamente, yo creo que el iniciador de la evangelización del Japón. Y la idea de ir a China era esta, o sea, y deben de tenerlo ustedes muy claro. Japón en este momento estaba, a pesar de su rivalidad, siempre ha estado culturalmente muy influida por China. Si tú llegabas al corazón de China y conseguías la conversión de China, iba a caer, por efecto dominó iba a caer. Por eso San Francisco Javier fue a China y murió allí. Murió allí tras haber encallado, murió de hambre en una isla, abandonado. Mm, bueno, los crímenes de la guillotina Meiji, por ejemplo, permiten eso, pero ciertamente genera una situación de violencia y crispación. La revolución Meiji no es una revolución, si cabe, fue propiciada por los conservadores, por algunos de los nombres que van a aparecer en esta novela, por ejemplo, Takamori Saigo. Pero hay que decir una cosa, que la cosa no es, como dice mi maestro, don Juan Manuel de Prada, no son blancos ni negros, hay un montón de matices y grises, o sea, la idea, o sea, el shogun, por ejemplo, era el que estaba a favor de occidentalizar el Japón. Por cierto, hay una escritora que no les hemos mencionado, Shiba Ryotaro, que escribió una biografía del último shogun, Yoshinobu Tokugawa. Este hombre, cuando perdió el poder, no le mataron. Y sobrevivió incluso al emperador Meiji, o sea, a Mitsuhito llegó a sobrevivirle. Llegó a sobrevivir al emperador Mitsuhito, Yoshinobu Tokugawa, que fue el último shogun, llegó a sobrevivirle. Shiba Ryotaro también tiene una novela preciosa que yo también les recomiendo. Si les gusta a ustedes Piratas del Caribe y son ustedes muy fan del Grindark y les gustan las traiciones y personajes maléficos, yo les recomiendo ciertamente el Castillo de los Búhos también. Les va a gustar. Sobre todo, es que me recuerda a los personajes a Jack Sparrow. Son más traidores y más mentirosos que, vamos, son ladinos y astutos. Eso es lo que les quiero decir. O sea que son gente que más o menos lo único importante en el Japón, y eso debemos tenerlo en cuenta por los libros, es el honor y el servicio al clan. Eso es lo más importante. El honor, el giri, eso es lo más importante y eso es lo que debe. Y para salvar el honor familiar y proteger la reputación del clan, se debe hacer lo que sea. Mentir, asesinar, todo lo que sea conveniente. Esa es la moral, por ejemplo, que por ejemplo denunció Paul Johnson en un libro que yo también les recomiendo, que es Tiempos Modernos, que es una historia del siglo XX. Entre ellos está, por ejemplo, Japón. Se muestra muy duro con Japón, pero bueno, hay que decir que las cosas no como nos gustaría que fuesen, sino como eran, ciertamente. Una de las figuras claves para la occidentalización del Japón, una vez que, por ejemplo, consiguieron ganar, después de una guerra cruenta y horrible. Yo no me esperaba que fuera la revolución Meiji tan incruenta. Poco a poco me fui dando cuenta de que fue una guerra sangrienta y horrible. O sea, por ejemplo, aquí hay varias batallas que se citan como Ueno y Hakodate, que son ganadas por la facción imperial. O sea, lo que hace el emperador es servirse de unas personas, una camarilla, que por cierto ni siquiera se llevaba bien con los miembros de la camarilla. O sea, ellos querían traer una contrarrevolución e impedir la entrada de los malvados extranjeros, o sea, algo muy parecido a lo que querían los estados italianos en el siglo XVI, que es fuera los bárbaros. Pues más o menos era eso lo que querían, que Japón estuviera libre de los extranjeros y sobre todo seguir manteniendo el shokaku, o sea, lo que pedían no era una revolución, sino una contrarrevolución. Pero luego, ¿qué hace el emperador? Pues hace una revolución de falsa bandera. Al final acaba postergando y traicionando a los suyos y haciendo todo lo contrario de lo que prometió, o sea, occidentalizando el Japón. Y curiosamente eso, yo debo reconocer una cosa, que gracias a eso se salvó el Japón. Pero claro, el precio a pagar es eso. Es decir, una cantidad de muertes horribles, una violencia inusitada que nunca dejó la cantidad de magnicidios en el Japón. Aquí se cuentan algunos, por ejemplo, Omura, el magnicidio de Omura, asesinado por alguien que, bueno, que es un defensor vamos a decir, de la tradición y de cerrar las puertas a los extranjeros. Es que uno de los casos que hay aquí es de eso, por ejemplo.
Es muy interesante porque esta novela, por ejemplo, los asesinatos de la guillotina Meiji, cuenta eso. Por ejemplo, un enfrentamiento que es también muy parecido al que tiene lugar entre eslavófilos, por ejemplo, y también los europeizantes. Más o menos, cabe reconocer que es la época del imperialismo colonial del siglo XIX. Por ejemplo, es muy interesante ver también cómo ha cambiado y cómo Occidente ha ido adoptando un discurso. Ya les dijimos que una de las claves para la occidentalización del Japón fue el embajador estadounidense Stuart Townsend, que más o menos le dedicó un biopic o una película el realizador John Huston, interpretada maravillosamente por John Huston. Por John Wayne, me refiero, interpretada maravillosamente por John Wayne, y que a mí la película, pese a la desidia y el rechazo de los críticos, me gustó muchísimo, yo debo reconocerles. Esa frase final de la geisha que se acaba, de hecho se llama la geisha y el bárbaro, se llama la película. Es que ese final es precioso y yo creo que me ha marcado para siempre, y así desapareció de mi vida, pero no de mi corazón. Es algo precioso. Yo de verdad les recomiendo que vean esa película. Yo no sé cuánto habrá de verosímil o de cierto en la película de John Huston, de El bárbaro y la geisha, pero yo se la recomiendo. La versión opuesta, por ejemplo, y que era lo que yo me temía cuando Martin Scorsese pensó en hacer Silencio, era la de una película que también me gustó muchísimo, pero es exactamente todo lo contrario. Es El último samurái, que cuenta la historia de Nathan Algren, un coronel de la Unión que es utilizado para masacrar indios y que tiene remordimientos que lo llevan a buscar su propia muerte y su autodestrucción. Y le llega una oferta para ir al Japón a adiestrar el ejército para luchar contra la rebelión de un samurái llamado Katsumoto, que en realidad ese Katsumoto está inspirado en uno de los pioneros y en uno de los artífices de la revolución Meiji, como es Takamori Saigo. Eso es la cosa, que la revolución, en este caso, la contrarrevolución, en este caso, se acaba devorando a sus hijos. En este caso, y la mayoría de todos los que participaron aquí murieron de muerte violenta. O sea, no les puedo a ustedes engañar. O sea, es muy complicado que en Japón usted muera en la cama, ciertamente. Incluso como los vikingos le prefieren morir en un combate honorable. Y si deshonran el honor, pues les harán el seppuku, ciertamente. Podemos ver el caso, por ejemplo, de Mishima, ya muy entrado, ya en la época de posguerra y muy entrado el siglo XX, les quiero decir, por ejemplo. Eso es lo que más o menos les quería a ustedes decir, que era muy complicado salvar la vida en esta coyuntura histórica, y eso que parecía un periodo de esplendor. Luego Japón se embarcaría en un montón de guerras, por ejemplo, contra China y Rusia, que acabaron ganando. O sea, que a priori es que Japón no tendría por qué haberle ido tan mal, ni haber tenido esa inestabilidad. El problema que tenía Japón y que intentó controlar con métodos que yo desde luego nunca apreciaría sería el tema demográfico. O sea, eran muchísimos para un lugar tan pequeño. Por eso intentaron hacer la teoría del espacio vital. Luego empezaron con los métodos anticonceptivos que les han llevado ciertamente a que la población japonesa envejezca y casi no tenga hijos, esté al borde de la desaparición. Yo ciertamente soy muy pesimista respecto al futuro del Japón. Ojalá me equivoque y no acabe siendo conquistado por China de aquí a unos años. Eso ya. Todo el mundo más o menos pensaba que Japón era el peligro. Incluso hubo una novela llamada Sol naciente de Michael Crichton, y más o menos en los años 80 parecía que Japón se lo iba a comer todo, y no se dieron cuenta de que el peligroso era el otro, ciertamente. Y eso es lo grave del asunto. Pues más o menos esta novela, y yo creo que ya vamos a pasar a esta novela, porque si me sigo hablando de la coyuntura histórica, pues aquí sería imposible llegar. Más o menos esta novela cuenta, el primer capítulo, yo ya les digo que me produjo un muy mal sabor de boca. O sea, porque, bueno, no mal sabor de boca, les quiero decir que me dejó helado, porque aquí aparece una serie de policías es que Japón parece un estado fallido, de verdad. O sea, parece un estado fallido. O sea,
los policías parecen, no les voy a decir el país, pero parecen provenientes de un país bananero, o sea, que aquí o sea, son unos pícaros casi peores que los ladrones y buscan sacar dinero como pueden, o sea, y más o menos se dedican a extorsionar a la gente. Nos hablan de 4 policías muy corruptos que más o menos eso, sacan dinero de donde pueden, chantajeando, extorsionando o haciendo cosas que son ilegales. Entonces llegan los 2 personajes protagonistas de esta novela, que son... Y esto fue lo más difícil. Una de las cosas que no lo dije en mi crítica fue aprenderme los nombres. No sé por qué me lío con... Los nombres aparentemente cortos, asiáticos, son los que me suelo liar y me suelo olvidar. Se me olvida. En este caso estamos hablando de Keijiro Kazuki, que es alguien más o menos... Un chico muy joven, muy idealista, que está muy influenciado por la Revolución Francesa, aunque es japonés de corazón. O sea, solo quiere implantar los métodos de Europa, no quiere implantar más o menos, no quiere europeizar el Japón, lo que quiere más o menos es implantar los métodos de Europa para más o menos hacer que la Revolución Meiji triunfe. Es un idealista que más o menos tiene una idea, una idea tiene la idea de que más o menos la justicia en este mundo es posible, y este es el tema más importante de la novela, el tema de que si es posible la justicia en este mundo. Más o menos que Ichiro Kazuki tiene la idea de que sí. Luego es ayudado por otro policía que también quiere hacer justicia y acabar con la corrupción, es Toshiyoshi Kagawa, digo, sí, Toshiyoshi Kawaji. Ciertamente más o menos el primer capítulo es brutal, porque más o menos esos ladronzuelos se acaban encontrando con Kazuki y más o menos acaban viendo cómo se utiliza una extraña... Aparece una extraña sacerdotisa, una chica francesa llamada Esmeralda, que yo creo que bebe mucho de la novela de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, pero también como escribí en mi crítica, también podría haber bebido mucho de la tradición de Eugène Sue o de Paul Féval, ciertamente, de escritores de capa y espada. Y ciertamente la vemos ahí, ya, no sé si ya, me parece que todavía no está vestida con el ceremonial o la ropa o los atuendos de una sacerdotisa sintoísta, pero más o menos ya la verán, verán que ciertamente será el atuendo que utilice para dar un poco para para realzar un poco los ritos que se van a producir, porque ya les digo, vamos a ver, los pobres policías se quedan. Yo hubo un momento en que me dije, uy, 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 después de los criminales, a quien van a justiciar es a los pobres. Bueno, no a los pobres, a los policías corruptos, macho. Ay, madre mía. Pobres policías. Bueno, yo sentía un poco de pena, aunque fueran unos pícaros y unos sinvergüenzas por los policías. Yo debo reconocer que más o menos lo que más o menos plantea es crear crear una policía o un estamento policial que más o menos lo que pretendía es crear una prefectura que existía ya en la época Heian. Lo que buscan más o menos es, o sea, instituciones que existían en épocas pretéritas de la historia del Japón, volver a resucitarlas, como la prefectura de policía que más o menos van a crear. Y lo que buscan es eso, acabar con la corrupción y resolver algunos crímenes. Esto se va a ver, hay ecos de la guerra civil terrible que ha habido entre los partidarios del Shogun. Ya les he dicho que el Shogun ahí murió en la cama en el año 1912 o por ahí, a principios del siglo XX. Y luego, pues, por ejemplo, la gente del gobierno. O sea, más o menos lo que buscan es combatir la corrupción. Lo que les quiero decir, eso es lo que más o menos buscan, combatir la corrupción. Y todos los casos se basan en eso. Esta novela sigue un poco las tácticas del Detection Club y más o menos de escritores como, por ejemplo, un Arthur Conan Doyle o un G.K. Chesterton, sobre todo de G.K. Chesterton, porque más o menos son una serie de casos que aparentemente sin relación entre sí. Hay alguno que, por ejemplo, me ha recordado al Jardín Secreto, el de las cabezas, por ejemplo. Además es que prácticamente lo mismo, o sea, reconozcamos que los escritores, aunque Yamada Futaro se especializó en novela histórica, yo creo que también algo conocía de la novela policíaca, Yamada Futaro, porque si no, yo es que he visto muchas referencias a la novela policíaca. De hecho, como novela policíaca, esta novela me podría gustar más. Vamos a ver, lo que les quiero decir que Esmeralda
más o menos no gusta a Manabe, que es el futuro suegro de Keijiro, de, de Keijiro Kazuki, es el futuro suegro y no lo quiere, y no quiere que más o menos, mientras está pensando en casarse con su hija, la señorita Nui más o menos esté ahí pensando, ahí, esté ahí albergando a Esmeralda. Por cierto, no lo dijimos, pero Esmeralda, y aquí, y esto va a mostrar la conexión enorme que existe entre el cosmopolita Keijiro Kazuki y la Revolución Francesa, es la hija, o sea, es descendiente, por ejemplo, de la familia de los Sansón, la familia de los verdugos. Ya hablaremos del tema de los Sansón si algún día hago un libro o una reseña o escribo la reseña de, por ejemplo, la historia de la Revolución Francesa contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. Ya más o menos hablaré de ese tema, por ejemplo. O sea, más o menos lo que se ha traído, lo que ha importado a Francia es el método de ejecución de los franceses, o sea, la guillotina. Ciertamente, es lo que ha traído, por ejemplo, de ahí. Y más o menos, aparte de aprender japonés, que aprende con soltura, Esmeralda se dedica a traducir libros europeos al japonés y así más o menos consigue más o menos quedarse en el Japón. Y más o menos aprende la ceremonia. O sea, vamos a ver a partir de ahora a Esmeralda ahí, cada vez que resuelven el crimen, más o menos con unas vestiduras sintoístas y más o menos haciendo algo que a mí me parecía imposible. O sea, yo creo que más o menos la gente conocerá, por ejemplo, la adaptación Rosomón, que es un relato, por ejemplo, del escritor Rinosuke Akutagawa, que también aquí Akutagawa ha sido también editado por Quaterni y también en Satori. Más o menos hay un relato llamado Rosomón, que más o menos exploraba, que más o menos uno, para interrogar a uno de los testigos del asesinato, lo que se hace es hacer un espiritismo para traerla de vida al muerto, para que nos cuente lo que verdaderamente ha pasado. Vamos a ver, lo que Rinosaka Kutagawa no pretendía no era más o menos que ustedes hicieran algo parecido a lo que hace el rey Saúl, trayendo de vuelta al profeta Samuel. No era el espiritismo, sino que desde diferentes ópticas se analizara el crimen, desde el punto de vista del asesino, desde el punto de vista de la esposa de la víctima, desde el punto de vista del campesino, del monje. O sea, más o menos se veía el crimen desde diferentes ópticas. Por eso es una novela Rosomón o En el bosque. No, Rosomón es la película, es En el bosque, porque Rosomón es la fusión de dos relatos de Rinosuke Akutagawa. Uno es más o menos contaba la destrucción de unas ruinas, de un templo, y el otro contaba más o menos la novela policíaca En el bosque. Era el que verdaderamente yo les recomiendo, ciertamente. Pues lo que más o menos contaba era, lo que más o menos pretendía eso, analizar un crimen desde diferentes ópticas, pero es que el método de resolver los crímenes es que no tenía explicación, ciertamente. O sea, cada vez que se producía un asesinato o se trataba de castigar a alguien, más o menos recurrían a una ceremonia sintuista para resucitar y llamar al espíritu de la víctima, algo que sí, que estaba muy bien para un videojuego como Baldur Gate 3. En Baldur Gate 3 eso se hace hay mucha necromancia. Quizá fue una de las cosas que más me repelió un poco de Baldur Gate 3, aunque es un gran juego, eso hay que decirlo. Pues lo que se produce son sesiones de espiritismo y de negromancia. Esto puede un poco echar para atrás a mis lectores, aunque no tanto, porque ya les explicaré porque todo tiene sentido en esta maravillosa novela. O sea que no hay nada dejado al azar. Y yo creo que una novela que a lo mejor podría haber tenido una clasificación de 3 mejora mucho gracias al capítulo final. Por eso es muy importante, ciertamente, terminar bien las sagas, o sea, las novelas. Es muy importante. Es verdad que es necesario mantener la atención del lector, como más o menos sabía muy bien Sherezade, la protagonista de Las Mil y Una Noches. Sabía que era necesario mantener, pero si la novela sufre un bajón, es muy importante acabarla bien. Un mal final puede destrozar y dejar, bueno, y puede arruinar una maravillosa novela. Yo de verdad les sigo diciendo, y yo creo que más o menos es que tiene sentido. Todos esos ritos espiritistas tienen un sentido y una justificación. Yo empecé a sospechar primero, yo no entendía cómo Kazuki, o sea, Keijiro Kazuki, que por cierto tiene un hermano del que no hablamos en la crítica, Kogoro,
que también va a ser asesinado en una de estas revueltas que más o menos va, y el juez Zeto también. Me hubiera gustado hablar un poco, porque más o menos esta novela sí que tiene algo de S.S. Van Dyne también, o sea, hay un equipo judicial y una serie de policías y una policía que más o menos investiga a los crímenes, y también tiene eso también un poco de Gaston Leroux, tratar un poco como si fuera una crónica. También a veces se recurre un poco a escritores, o sea, o Guy Morí, por ejemplo, Cunio, o sea, se recurre a escritores famosos y más o menos también te cuenta un poco crímenes, como es un novelista histórico más que un escritor de novela policíaca, más o menos Yamada Futaro está muy enterado de lo que pasó en la Revolución Meiji, y aunque sea muy crítico con ella, porque yo creo que la novela esta es muy crítica con la Revolución Meiji, o sea, esa visión que yo les he dado al principio tan laudatoria, que aparentemente era la que yo creía, aquí se desmonta totalmente, y es por eso que aquí queda absolutamente muy mal, o sea, y ciertamente es que hay una justificación por la que Keijiro Kazuki hace lo que hace. Muchas veces, más o menos, también se puede ver que hay también una. A pesar de que los dos están comprometidos para acabar con la corrupción, lo de Keijiro Kazuki es como una cruzada personal, eh, mientras el otro Kawaji, o sea, Toshiyoshi Kawaji, que por cierto es de Sacho, me parece que, y tiene mala fama, porque más o menos hay una rivalidad entre las regiones, entre los tokiotas y los de las regiones de Satsuma y Choshu, que son más o menos los que forman el acrónimo del Sacho. Y más o menos, por ejemplo, hablan, por ejemplo, mientras uno apuesta por líderes más idealistas, como Takamori Saigo. Por ejemplo, a Takamori Saigo le tiene mucha fe, por ejemplo, Kawaji le tiene mucha fe a Takamori Saigo porque fue quien lo recomendó, y más o menos porque se piensa que va, a pesar de tener 30 o 40 años, es alguien mayor, y se ve, hay como una especie de, de conflicto generacional, pero a pesar de la amistad, porque son muy amigos, o sea, los dos protagonistas son muy, muy amigos, la verdad. Hay una especie, uno más o menos, por ejemplo, apuesta por el líder Okubo, por ejemplo. Unos más o menos creen que Okubo va a ser el que más o menos va a capitalizar, por ejemplo, la revolución Meiji, y otros piensan que es el héroe de la guerra, Takamori Saigo, el que va. Aparecen más personajes históricos como Ito, que es el redactor de la Constitución, y que a ese hombre más o menos le mataron, de la Constitución, que más o menos estaba muy inspirada en la Constitución alemana de la época del Segundo Reich, con Bismarck, Otto von Bismarck. Fue la influencia. De hecho, quien más influyó en el Japón no es tanto Francia o Inglaterra, que influyeron, fue más sobre todo Japón, que empezó a mandar aquí gente para conocer, sobre todo la industria. La industria era lo que más les interesaba a los japoneses. Conocer la industria y cómo implantarla en el Japón, los famosos zaibatsus. También había militares o antiguos samuráis que se reconvirtieron y crearon los gombatsus también. Eso debemos también decírselo a nuestros. Los samuráis más o menos no, los daimíos, que era más o menos la nobleza más. La clase del samurái va a ir declinando, ya fue declinando en la época de los Tokugawais, y la declinación de los samuráis va a ser absolutamente total. Va a ser total la declinación, el declive de la clase samurái, por ejemplo. Para eso se escribieron, por ejemplo, otro libro que no está aquí, pero que vamos a citar, el Bushido de Nitobe, para eso, para rescatar y dar la preponderancia a los samuráis, y lo que fue la resurrección del Bushido y todo esto, que luego causaría estragos en el cine de la época de Hollywood. Yo más o menos me enganché a Japón gracias a los videojuegos y a las películas de ninjas. Yo cuando era niño quise ser ninja, debo confesarles. Ahora no querría ser ninja, porque la posibilidad de ser ninja y católico es muy complicada, porque siguen una corriente muy exotérica del budismo yámbico, y que lo hace incompatible con el cristianismo. Es mucho más, o sea, es más probable que haya un samurái cristiano, que de hecho hubo samuráis y daimillos cristianos, por ejemplo, Otomo Shorin, por ejemplo, fue uno de esos daimillos cristianos, y otro, por ejemplo, fue alguien que van a canonizar muy pronto o beatificar. Fue justo Takayama Ukon, que ese más o menos acabó con nosotros, murió en Filipinas, desterrado, cuando se implantó el Shokaku. Se permitió en un principio marchar a la gente y murió de pena.
hay un escritor llamado Kaga Otohiko, que también es amigo de los miembros de la tercera generación, que componen una escritora de la que hablamos ayer, que se llamaba Ayako Sono, y luego también está Susaku Endo. Susaku Endo, que llegó a perder el Nobel. Más o menos la que contaba, una novela que se me olvidó decirles, que contaba todavía la persecución que sufrían los cristianos en la Revolución Meiji, fue la canción de Kiku, para que ustedes vean, o sea que tardamos mucho en hacer realidad la profecía de Bastian. A pesar de todo, seguía habiendo persecuciones, como ya más o menos se les ha contado. Pues más o menos los crímenes, más o menos, parece que no tienen relación, pero en el último capítulo, como más o menos hace G.K. Chesterton, que G.K. Chesterton hace algo muy parecido, por ejemplo, en novelas como El poeta a los lunáticos o, por ejemplo, El club de los negocios raros. Más o menos al final enlaza el primer capítulo con todos, y más o menos al final los crímenes acaban teniendo una explicación, y es que a mí no me despistó para nada, o sea, yo ya sabía más o menos que aquí, que este protagonista, y más o menos esto lo enlaza con maravillosas películas que yo les recomiendo, por ejemplo, Ricteus, por ejemplo, o una película que yo, El Ciudadano Ejemplar, esa película me la recomendó mi amigo Kunio Tani. No, no tiene nada que ver con Japón, es un amigo mío del colegio La Salle, que nació en San Sebastián y es casi como un hermano para mí, igual que mi amigo Deigo. Pues me la recomendó mi amigo Kunio Tani, y en esa película aparecían Gerard Butler y Jamie Foxx. Y ciertamente Gerard Butler es un personaje muy parecido a Keijiro Kazuki, alguien que quiere hacer justicia. De hecho, no es la mejor novela de justicieros que al final acaban convirtiéndose y deviniéndose en terroristas, porque al final es eso lo que pasa, o sea, más o menos eso de los ritos era más falso que las novelas de Gladys Mitchell, o sea, eso de los ritos espiritistas. O sea, pero yo creo que la novela que mejor trató la línea entre la justicia y la venganza, y que al final que el justiciero se acabe convirtiendo en algo peor que el asesino, fue Crossfire de Miyuki Miyabe. A ver si Quaterni se estira y nos puede editar una novela de Miyuki Miyabe que yo estoy deseando leer. Basada en el videojuego del Castillo de Ico. A ver si Quaterni le da una oportunidad y permite que esta novela se edite en español. Se lo agradecería muchísimo a Quaterni, ciertamente. Pero más o menos es eso. Yo es que a mí no me sorprendió nada la evolución del personaje de Keijiro. De Keijiro. Ya saben que lo que más me costó de esta novela, por cierto, que yo me lío mucho, son con los nombres. O sea, cuanto más corto es el nombre, más me lío. O sea, me pasa con las novelas chinas y japonesas. Por eso tengo tantas dudas. Por eso me cuesta tanto, por ejemplo, hablar de Keijiro Kazuki, por ejemplo. Pero vamos, sí. Más o menos es que viendo cómo eran los antecedentes y viendo. Es que no es muy difícil. Es que más o menos. Yo quiero decirles una cosa, que es que es una de las cosas que siempre han creído, el tema de las utopías. Y ciertamente es que eso han creído todos los totalitarismos del siglo X, bueno, desde que empezó el siglo XVIII. Yo ya no quiero hablarles mucho del tema porque si no el vídeo se haría eterno, ya lo es, de hecho, poniendo la duración del vídeo. Pero yo ciertamente considero que la Revolución Francesa no tiene nada que ver, que todas las libertades las conseguimos a despecho de la Revolución Francesa. Primero, la Ilustración, como ya les he dicho, no es francesa, es inglesa. Quien estuvo detrás de ella fue John Locke. Y luego más o menos también el Pastor Anderson y Teófilo de Saguliers fueron ahí esparciéndola. Y la idea feliz fue hacer creer que fue Montesquieu el que trajo la Ilustración y que fue el inventor de ella. Pues no, señores. Hay diferentes movimientos y corrientes. En España se llama Ilustración, en Italia se llama Iluminismo, en Alemania se llama Aufklärung. Y, por ejemplo, no es lo mismo la Ilustración inglesa, la francesa, la alemana, la italiana y la española que la francesa, que era la más radical y la más deísta. O sea, y quiero recordarles cómo nació la Ilustración. La Ilustración nació pues para tapar un adulterio. En este caso de Madame de Pompadour con Luis XV y tapar los escándalos del Parque de los Ciervos. Si la revolución tendría que haberse llevado a alguien por delante, no era el pobre Luis XVI, del que ya hablaremos, supongo, cuando se haga reseña de, pues, por ejemplo, de Ucronía, de Charles Renouvier, o, por ejemplo, la Revolución Francesa contada para escépticos, de Juan Eslavagana. Quien tenía que haber pagado el pato era Luis XV, o sea, y más o menos él pensaba que fortaleciendo el poder real y debilitando a la nobleza y a la iglesia podría más o menos salvar a Francia. Y al final fue todo lo contrario. Atacar la religión fue el peor error que se pudo cometer. Yo quiero decirles una cosa, la Revolución Francesa ya lo había hecho todo.
¿no? Y aparte que las matanzas que se produjeran de campesinos a nobles, ¿no?, eran injustificables, o sea, era una violencia criminal, o sea, que estaba todo planeado, sobre todo el intento de la burguesía de dar el salto, o sea, y hacerse con el poder que no tenían. Es una revolución que prácticamente en lo económico fue un auténtico desastre. En la época todos odiaron esa revolución, nadie estaba contento con ella. Es una revolución que se supone que tenía que haber ayudado a los campesinos, los exterminó, como se pudo ver en la Vendée, los chuanes. Lo que más mató, las víctimas de la Revolución Francesa, sobre todo lo que fueron burgueses, más que nobles y sacerdotes, que también los hubo, lo que hubo fueron sobre todo campesinos y burgueses. Ciertamente una revolución que reforzó la esclavitud, que es verdad que empezó dándole un papel preponderante a la mujer, pero lo que pasó con Olimpia de Gouges y Anne Teorigné, la primera fue guillotinada por sus posiciones ligeramente en favor de Luis XVI y la segunda fue le pegaron unas cachetadas en el culo y se volvió loca por la humillación que le supuso esto. El tema de la esclavitud, o sea, es la revuelta de Santo Domingo, o sea, y lo que al final acabó ocurriendo es que al final se acabó reforzando. Se reprimió los movimientos obreros, se hizo una ley, ya les he dicho que esta revolución, a pesar de la montaña y a pesar de los igualitarios de Graco Babev, al final lo que acabó yendo es al triunfo de la burguesía, o sea, al final los movimientos obreros fueron reprimidos y desde luego es que al final, por ejemplo, la Convención Termidoriana es claramente contrarrevolucionaria y al final, ¿qué acaba siendo? Sino una dictadura militar, es lo que se acaba, llamada imperio, sucintamente, es lo que acaba siendo. Y la ciencia al cristianismo se le acusa de perseguir a los científicos, mentira. Solo ha habido un caso en el que la ciencia y la iglesia han chocado, que es el caso Galileo. Los demás casos nunca, porque a Hipatia no se la mató por ser una científica, igual que tampoco Diocleciano mató a Santa Catalina de Alejandría por ser una científica, no. A la primera se la mató por intentar interferir en una elección de un obispo. Y a la segunda se la mató porque era cristiana. Así que no me vengan ahora ustedes diciendo de el cristianismo y la ciencia. Y a Giordano Bruno, que aquí se habla, Giordano Bruno, pobre. No, 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 no se le mató por creer que la existencia de los mundos. No. A Giordano Bruno se le mató por negar la presencia de Cristo en el altar y la transubstanciación. O sea, por un dogma teológico. Así que ahora no me vengan ustedes. Pues aquí sí que se mató a un científico por serlo. Fíjate lo que se dijo, que la revolución no necesita sabios. Encima, parece eso. Lea las biografías, por ejemplo, un libro de la editorial Tecnos que editó mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, que me ha dicho José Baena Castel que no me acuerdo lo suficiente de él. Pues más o menos es eso. Yo lo que quiero decirles es que viendo cómo era la revolución, a mí no me extraña que saliera el género totalitario. De todas formas, no es solo que la evolución de Katsuki, lo que más o menos ahí me deja un poco con mal sabor de boca, es la traición, o sea que no, los gente de la revolución Meiji tampoco sean buenos los del Shogun, ¿eh? Los que apoyan al Shogun tampoco quedan bien en esta novela, quiero decirles, pero es que lo que no puede ser ciertamente es la trampa que le tienden a una persona inocente que no tiene nada que ver con esto, o sea, y todo para tapar un caso de corrupción que se estaba investigando, caballeros, es que esto no puede ser, de verdad, es que es una novela que te acaba indignando, o sea, la trampa y encima obligar a una persona, porque hay un personaje histórico, ya he hablado de él, que no les puedo mencionar porque es que si no les destrozaría la novela, que hace que anima a volver a un policía contra el otro, o sea, a romper una amistad, ciertamente. A mí es que es una novela que ciertamente es muy, bueno, más o menos no creen en que el hombre sea bueno por naturaleza, esa falacia rusoniana que está inspirada en una herejía primitiva llamada el pelagianismo. No cree, es que es una novela realista. A mí es que el final me parece extraordinario. Yo le voy a decir una cosa a nuestros suscriptores. Si usted no quiere leer la novela, yo prácticamente casi no he hablado de ninguno de los crímenes que se producen. Podría haber hablado de los crímenes que se producen, pero... Y hay algunos muy buenos, como por ejemplo el de la pierna del actor, el de las cabezas, o el primero también está muy bien. Más o menos no puedes aquí jugar a ser Dios y más o menos imponer tu justicia. Eso más o menos nos lo enseñó, por ejemplo, el caso, la conspiración de Whitechapel de Anne Perry, que más o menos trataba eso, cómo más o menos el radicalismo de los revolucionarios que acaba más o menos
degenerando en puro terrorismo, más o menos, y poniendo en peligro a un montón de gente. Las revoluciones al final son desastrosas porque acaban arruinando y provocando muertes inútiles. Generalmente, ustedes si quieren cambiar una situación, traten de reformar y ir poco a poco. Parece que no va rápido, pero es mucho mejor eso que ir rápido y provocar más males de los que se pueden remediar. Eso es lo que les quiero aconsejar. Al final me deja, sin embargo, al final, a pesar de este pesimismo y este pragmatismo político, la novela deja muy buen sabor de boca y les voy a decir por qué. Deja muy buen sabor de boca porque yo creo que Kazuki no tiene razón. Hay unos personajes que se redimen, que arriesgan sus vidas para salvar a una inocente y lo consiguen. Yo creo que solo por eso la novela deja un muy buen sabor de boca, como lo dejaba los ninjas de Koga, que a pesar de las matanzas y de las muertes violentas que ocurrían en los ninjas de Koga, pues te vas con un buen sabor de boca y aquí igual. Por lo menos sabes que la persona a la que iban a perseguir y a la que habían tendido una trampa saducea se va a librar del crimen. Hay una cosa que más o menos ha traído un poquito de polémica, más o menos es la naturaleza frívola y sensual de Esmeralda. Es que, bueno, más o menos había una frase de Ramón Gómez de la Serna que más o menos hablaba de eso, que más o menos decía que más o menos cuando un francés diplomático le dijo que las mujeres españolas son las chachas y las sirvientas. Bueno, le respondió una respuesta mordaz que no vamos a decir aquí. ¿No? Ya sabéis que el contenido de este canal no es para niños, pero no es cuestión de convertirlo en algo demasiado picante o verde. Aunque yo todavía no tengo los suficientes suscriptores ni las suficientes visualizaciones para monitorizar. Vamos a ver, más o menos la idea que se tiene en esta novela es que los extranjeras son fáciles y son, bueno, casquivanas, vamos a decir así la palabra, casquivanas. Y por lo tanto le está todo el día tirando los tejos a la gente. Menos. Esos personajes a los hombres nos gustan mucho, a las mujeres no tanto, pero como la gente que no ha conocido el amor, como es mi caso, oye, lo que busca es una persona como esa que por lo menos hombre, le haga caso y tenga alguna posibilidad de poder quedarse con ella. Eso es más o menos lo que busca los solitarios como yo. Así que por eso estos personajes femeninos son bienvenidos. Pero bueno, yo quiero decirles que no todos los europeos son así. Es verdad que bueno, las francesas tienden a ser las más liberales, más o menos. También las alemanas últimamente también están un poco despendoladas. Yo reconozco que soy un gran fan y mando un saludo a la vedette Marlène Moreau. No podría terminar esta novela la crítica de esta novela sin más o menos hacer esto. Y también, más o menos, si me han preguntado ustedes por los cristianos, pues no, a pesar de que el autor adopta unas poses muy tradicionalistas y muy críticas con la occidentalización del Japón, el cristianismo no sale mal parado. Ni el misionero cristiano que aparece aquí, que también interviene y es muy fundamental en los casos, ni tampoco Kishida Ginko, el que también participa. O sea, no sale muy mal parado. En resumen, y para finalizar, esta novela me ha producido un muy buen sabor de boca, se la recomiendo a mis lectores. No entra en el concurso porque ya participó el año pasado, no entró en la categoría de mejores libros de mi top 10, pero me recibí una mención de honor debido al tema que se trata, que es la justicia en este mundo no existe y solo sirve para preservar el orden social y tampoco existe la utopía en un mundo finito. O sea, no, eso es lo que más o menos pueden ustedes extraer de mi crítica. La nota que le pongo es un 4,5 sobre 5 y más o menos si va a depender, mis críticas de las novelas de Quaterni van a depender, primero, tengo otra, la de los milagros de Namiya de Keigo Higashino, un escritor que me gustó mucho. Yo le leí La devoción del sospechoso X, pero se me cayó un poco cuando en la salvación de una santa por el tema por lo que hizo a su detective ateo y ese tipo de cosas, pero hemos decidido darle una oportunidad a los milagros de Namiya a ver qué ocurre. Y ciertamente también quiero decirles dependiendo de lo que dice Quaterni, va a haber más críticas o de Quaterni o no. De ellos depende. Nada más, un abrazo y que Dios los guarde a todos, especialmente a mis suscriptores.